bien la clase de hoy? Bueno. Perfecto. ¿Ahí pueden ver correctamente las diapositivas? Sí, doctora. Bien. Sí, doctora. Bueno, recuerden que la clase pasada estuvimos conversando respecto a la unidad 7. Y habíamos visto que las materias asegurativas se apoyaban principalmente en 3 leyes: la ley 17.418, la ley 20.091 y la 22.400. Principalmente hicimos un análisis del aspecto general de la ley 7.418 y del contrato de seguro, recordando que teníamos una definición legal del contrato que resulta del artículo 1 de la ley 7.418, que lo define como aquel contrato en el que el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir la causa del contrato, es decir, una relación lícita de valor económico sobre un bien, obviamente que una relación que tenía un sujeto respecto a ese bien, que estaba expuesto a un riesgo. Aparecía así el segundo elemento específico, que era el riesgo, como el objeto del contrato consistente en la probabilidad o posibilidad que ocurra un evento dañoso. Y finalmente el elemento específico de la prima, que era la retribución, ¿no es cierto?, del asegurador por el riesgo asumido. Hablamos de la formación del contrato, vimos cómo partía el asegurador invitado a ofrecer, luego había la propuesta que partía del asegurado y la aceptación por parte del asegurador. Y como un instituto que se daba especialmente en materia de formación del contrato, porque trasuntaba una afectación a la voluntad, a esa voluntad de celebrar el contrato por parte del asegurador, es decir, el consentimiento que se prestaba, a la reticencia. Recuerdan que era cuando el asegurado omitía aún de buena fe circunstancias por él conocidas relacionadas con el riesgo, o las declaraba falsamente si las mismas tenían una trascendencia sobre el contrato, es decir, que de haber sido cerciorado el asegurador al momento de celebrar el contrato del verdadero estado del riesgo, no lo celebraba o lo hacía en otras condiciones, y que traía aparejado en principio la nulidad del contrato en algunos casos. Podrán ver, estoy tratando de, porque, a ver, aguarden un momento. Puedo recuperarlos a ustedes. Vale. Ay, parece que está. Bueno. Les decía que, bueno, y allí han leído algunos de los fallos que les he dejado respecto a esta materia de la reticencia, y luego vimos las obligaciones y carga de las partes, y un poco sobre esto ustedes tenían que profundizar, la obligación de pagar la prima, que sí la desarrollamos en profundidad, los efectos de la mora en el pago de la prima, y para ello también como una muestra jurisprudencial el fallo Oliva contra la Aseguradora Federal, que les compartí en el aula virtual, y luego las distintas cargas que pesan sobre el asegurado, algunas de conducta, otras de información, algunas deben cumplirse antes del siniestro, otras con posterioridad, y sus consecuencias en caso de incumplimiento. Y a su vez hablamos de la obligación del asegurador, cuya principal obligación es indemnizar o cumplir la prestación convenida. Recuerdan que estaba subordinada a una condición, allí el alea del contrato, por eso es aleatorio el contrato de seguro, y era que ocurra el evento previsto, o sea, el siniestro. De manera tal que si no ocurre el evento previsto
conforme la delimitación del riesgo y la individualización del mismo que surge del contrato, en ese caso, si no ocurre, el asegurador no indemniza. Si ocurre, el asegurador indemniza dentro de los límites del contrato, y allí recordamos la posibilidad que estén establecidas franquicias, la posibilidad de que respecto a la suma asegurada como límite máximo de indemnización, y también hemos referido a que el artículo 56 imponía al asegurador una obligación de pronunciarse a recibir la denuncia del siniestro en el plazo de 30 días, respecto al derecho del asegurado a ser indemnizado, y su silencio era considerado aceptación. Y yo les comenté que es un tema, digamos, algo complejo de debate respecto a este artículo 56, y he compartido con ustedes el artículo del doctor Piedecasa que profundiza esta problemática. Una vez determinado el derecho del asegurado a ser indemnizado, ya sea expresa o tácitamente, aparece la necesidad de establecer, digamos, el monto de la indemnización. Si hay acuerdo entre las partes, el asegurador tiene 15 días para cumplir, y si no hay acuerdo, queda expedita la vía judicial para ambas partes. Bien, hasta aquí entonces la síntesis o la sinopsis de lo que vimos la clase anterior. ¿Alguna duda hasta acá? Eso es nada más para ponernos en tema. Bien. ¿Ya han iniciado el estudio de seguros? A veces yo tengo una frase que dice, no preguntes lo que no quieres escuchar. Pero ustedes van a revertir eso, y ¿qué me van a responder? ¿Empezaron a estudiar seguros? No, profe. Está abonando a mi frase, entonces. Aunque he tenido algunas consultas en el chat, así que algunos estudiantes han iniciado ya la lectura. No se atrasen, porque especialmente, fíjense que tenemos en esta segunda parte 3 materias muy específicas, con mucho contenido, con sus propios principios, como fue lo que es derecho bancario y mercado de capitales, el derecho del seguro, que es todo un subsistema dentro del derecho comercial, y luego vamos a ver otra especificidad en el tercer módulo, que son títulos valores. Entonces, ojo con la acumulación de contenido después para el final, que recuerden que el examen que nos queda es final, o sea, de todas las unidades. Así que como consejo, no se atrasen con el estudio. Bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a iniciar la unidad 8, sobre los seguros en particular. Sobre esto, yo ya les he visibilizado en el aula virtual, yo les he escrito un material que es una síntesis de distintos autores sobre esta materia, sobre esta unidad, los contenidos de esta unidad. Así que, bueno, quienes quisieran, con la ley más ese material, lo pueden estudiar de allí. Por supuesto que quieren completar con otros autores, que seguramente lo darán con mayor profundidad y más claridad, siempre es bienvenido. Ya habíamos hablado la clase pasada que los seguros, de acuerdo al interés asegurable, se clasificaban en los seguros de daños patrimoniales, los seguros de interés y los seguros de personas. Dentro de lo que son los seguros de daños patrimoniales, a su vez tenemos los que recaen sobre bienes o cosas determinados del interés asegurable, por ejemplo, el seguro de incendio sobre una vivienda, un seguro de incendio sobre un vehículo, seguro de robo, seguro de agricultura, el interés asegurable recae, por ejemplo, sobre una plantación, seguro de animales, donde va a recaer sobre la vida o la integridad física de un animal, y otros seguros de daños patrimoniales, donde el interés asegurable recae sobre todo el patrimonio. Y es así que dentro de esta categoría o subcategoría, esto de seguros de daños patrimoniales, donde el interés asegurable
recae sobre todo el patrimonio, e encontramos al seguro de responsabilidad civil. Y luego, dentro de lo que son la otra categoría, que son los seguros de personas, la característica que tiene es que el interés asegurable recae sobre la persona humana, ya sea en cuanto a su vida o a su integridad física. El seguro de vida que recae sobre la vida, tenemos por ejemplo los seguros para caso de mortalidad, de supervivencia, mixto o total, que lo vamos a ver en la última parte de la clase. O también a otros que recaen sobre la integridad física, como son los seguros de accidentes personales, los seguros de enfermedad, los seguros de asistencia médica. Entonces vemos acá hay dos grandes categorías de seguros donde la distinción tiene que ver sobre el interés asegurable respecto al cual recaen y que plantean, como vamos a ver luego cuando analicemos las particularidades de los seguros de personas, diferencias también de principios en ambas categorías. Incluso, bueno, también entre lo que tiene que ver con los seguros de daños patrimoniales, hay ciertas reglas de los seguros de daños patrimoniales que recaen sobre bienes determinados que no se van a aplicar a aquellas al seguro de responsabilidad civil, que va a tener también sus particularidades. Yendo a la primera categoría, recuerdan, seguros de daños patrimoniales o seguros de personas. Vamos a iniciar con los seguros de daños patrimoniales. Hago una aclaración antes de empezar para la cuestión de la dinámica de la clase. Son temas que doy a muchas distintas comisiones, a veces en el mismo rango temporal. Entonces, por ahí si doy por supuesto algo, o omito mencionar algo, que les queda así como la duda, o doy por supuesto, me preguntan, porque a veces pienso que a ustedes ya les dije o no les dije, y bueno, por ahí me pierdo a qué comisión le dije qué cosa. Así que si yo doy por supuesto algo, me lo pregunto. Les decía, teníamos los seguros de daños patrimoniales y los seguros de personas. Dentro de lo que son los seguros de daños patrimoniales, hay una serie de principios que, digamos, rigen a esta categoría, y es acá donde vemos en todo su esplendor el principio de no enriquecimiento del asegurado, que sí, seguramente ya les he comentado en la clase pasada, porque el asegurador se va a vincular con el asegurado por el daño concreto sufrido, ya que el objetivo, digamos, la finalidad es la de reparar ese daño sufrido, por ejemplo, el robo del automotor, el incendio de la vivienda, reparar el daño que sufrió el asegurado por el siniestro, más no que éste obtenga un lucro. Vinculado con esto aparece el principio indemnizatorio, ya que el asegurador va a indemnizar el daño sufrido en la medida del seguro, esto es dentro de los límites del contrato, y acá referimos tanto a los límites en cuanto a exclusiones de cobertura, etcétera, como los límites económicos. Por eso va a responder hasta la suma asegurada, en principio, salvo que la ley o el contrato establezcan algo. Pero volviendo, profundizando en el principio indemnizatorio, recordar que el asegurador va a indemnizar el daño patrimonial, pero no el lucro cesante, salvo pacto en contrario. Y va a responder, reitero, entonces va a indemnizar el daño patrimonial, dentro de los límites del contrato, pero no indemniza el lucro cesante, salvo pacto en contrario. Y va a responder, es otra regla, hasta la suma asegurada. Como el límite máximo de indemnización, salvo que algo diferente disponga la ley o el contrato. Por ejemplo, el reembolso de gastos de salvamento es una excepción al límite de la suma asegurada, que surge de la ley, porque la propia ley establece que se debe el reembolso de los gastos de salvamento aún por encima de la suma asegurada. Entonces, el límite máximo que representa la suma asegurada lo será así en la medida que algo diferente no surja de la ley o del contrato. Y además, se van a aplicar en estos seguros las normas sobre infraseguro y sobreseguro
que vimos la clase pasada, a excepción del seguro de responsabilidad civil, en el que no se aplican las normas del infraseguro y del sobreseguro. Y finalmente, otra cuestión a considerar es que en los seguros de daños patrimoniales, el asegurador no indemniza el daño causado por el vicio propio de la cosa por la que recae el interés asegurable, salvo pacto en contrario. ¿Estamos hasta acá? Estos son principios generales que rigen a los seguros de daños patrimoniales. Reitero, donde el asegurador se va a vincular con el asegurado con el daño, específicamente el daño concreto sufrido, indemnizando el daño patrimonial, no así el lucro cesante, salvo un pacto en contrario, y dentro de los límites del contrato, entre ellos la suma asegurada. Y tampoco va a responder por el daño ocasionado por el vicio propio de la cosa, salvo pacto en contrario. Dentro de lo que son los seguros de daños patrimoniales, los que vamos a ver en la clase de hoy son el seguro de incendio, los seguros agrícolas, seguros de animales, seguro de robo, de transporte y el seguro de responsabilidad civil. Teniendo en cuenta que el seguro de responsabilidad civil es el que, con el que quizás tengan mayor contacto quienes no se dediquen específicamente a la materia de seguros en su actividad profesional, probablemente, por más reitero que no se dediquen a la materia de seguros, sí les toque ver cuestiones de seguro de responsabilidad civil, y si trabajan en la materia asegurativa, luego en el ámbito profesional, probablemente la mayor cantidad de cuestiones también serán relacionadas a seguro de responsabilidad civil, y aun cuando nada vean luego en el ejercicio profesional en materia de seguros, en la vida personal probablemente quienes por lo menos estén en la circulación, aún como peatones nos puede tocar, estarán en contacto con algún seguro de responsabilidad civil. Por eso es que he decidido alterar el desarrollo de la clase, el orden, y arrancar por el seguro de responsabilidad civil, ahora que estimo que están con mayor atención. Después la atención va decayendo. Entonces vamos a arrancar por el final, por el seguro de responsabilidad civil. Antes de iniciar, no obstante, lo que a nosotros nos toca estudiar, necesito hacer una aclaración previa. Y es lo siguiente. El seguro de responsabilidad civil que vamos a analizar nosotros en los artículos 109 a 120 de la ley de 17.418 es el seguro de responsabilidad civil voluntario. Es decir, aquel que el sujeto facultativamente decide contratar para proteger la indemnidad de su patrimonio. El sujeto me refiero al asegurado. Ahora, sabemos que el desarrollo en la sociedad trae aparejados riesgos. Y muchas veces la sociedad como colectivo, ¿no es cierto?, debe aceptar o asumir esos riesgos para que se permita el desarrollo. Piensen en las consecuencias de la industrialización, por ejemplo, de los automotores, los riesgos que generan, los riesgos ambientales, etc. Esto ha llevado a que el Estado, tanto en nuestro país como en el derecho comparado, hayan visto la necesidad que ante ciertas actividades que generan riesgos, el seguro, o sea, que sea meramente voluntario, es decir, facultativo para el sujeto que realiza esa actividad riesgosa, contrate el seguro, si lo desea o no, como insuficiente. Insuficiente porque hace que toda una gran cantidad de riesgos no estén asegurados porque el sujeto que realiza actividad riesgosa decide no contratarse. Y es así que han surgido los seguros obligatorios, que básicamente son aquellos en los que el Estado, a través del legislador, el que impone la obligación de contratar el seguro de responsabilidad civil para quienes decidan desarrollar algún tipo de actividad riesgosa X. Por ejemplo, la circulación automotor. Así, tenemos, por ejemplo, en nuestro país,
que se ha legislado el llamado seguro obligatorio automotor. Pero el seguro obligatorio automotor ni ningún otro de los seguros obligatorios aparecen regulados en la ley 17.418, sino que surgen de otras leyes. Para dar el ejemplo, el más conocido, que es el seguro obligatorio automotor, este resulta del artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito. Pido disculpa que esto en realidad no es parte de nuestro programa, pero creo necesario que ustedes conozcan esto, porque pueden llegar a tener que intervenir en algún conflicto relacionado con esta cosa. Entonces, el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito es el que establece el seguro obligatorio automotor. Pero, no establece un régimen específico del seguro obligatorio automotor o para el seguro obligatorio automotor, sino que simplemente lo instituye, establece la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil como condición para la circulación y establece como falta grave no poseer el comprobante de el seguro obligatorio a quien circula en el auto. Y deja librado a la Superintendencia de Seguro de la Nación toda la reglamentación del seguro obligatorio automotor. Y a su vez no hay ninguna ley que regule específicamente al seguro obligatorio automotor, teniendo entonces que aplicarse, queremos decir, a la ley 7.418, en consonancia con el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito, y esto ha generado conflictos de orden de prelación normativa, genera conflictos también en orden a la constitucionalidad de la reglamentación dictada por la Superintendencia de Seguro de la Nación, y arduos debates en doctrina y jurisprudencia al respecto. Entonces, para mí es importante que ustedes tengan conocimiento de ese estado de situación, ya que si tienen algún conflicto al respecto, puedan profundizar, o sea, sepan que esto existe así, o sea, esta problemática, y necesariamente cuando tengan un caso al respecto deberán profundizar sobre esto. Reitero, hay cuestiones de relación normativa, hay cuestiones de constitucionalidad de la reglamentación, que toda la problemática básicamente deriva de la ausencia de una legislación específica que regule al seguro obligatorio automotor, que la doctrina viene hace décadas bregando porque ello sea dictado, y bueno, no se consigue hasta el momento. Hay muchos proyectos que se han proyectos se presentaron y nunca tuvieron, digamos, sanción. Así que ese es el estado de situación sobre el seguro obligatorio automotor. Y bueno, muchas cuestiones en su interpretación generan conflictos. Ustedes, si ya han leído los fallos de la Corte, que le he dejado, por ejemplo, Buffoni, la Corte habla ahí o refiere a la cuestión del seguro obligatorio, si hay diferencia en su interpretación respecto al seguro voluntario, pero la Corte no. Y bueno, pero la problemática está, hay fallos contradictorios en la materia, hay opiniones contradictorias en la doctrina, y la problemática existe y está en ese estado de situación. Como digo, derivado de la ausencia de una legislación especial en materia de seguro automotor. Bien, eso entonces en cuanto a poner en situación de que lo que nosotros vamos a ver hoy, artículo 109 y siguiente de la ley 7.418, rige para el seguro voluntario de responsabilidad civil. Y bueno, luego ustedes, si tienen una cuestión de seguro obligatorio, ahí tendrán que analizar qué aplicabilidad tiene esto, el artículo 109 y siguiente, respecto al seguro o los seguros obligatorios. Este régimen legal relativo al seguro de responsabilidad civil, que encontramos en el artículo 109 a 120, reitero, la ley 7.418, refiere a aquel contrato de seguro en el que el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto o sea, el asegurado deba a un tercero, en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido. ¿Qué significa esto?
significa que nosotros tenemos dos sujetos que celebran el contrato de seguro, el asegurador y vamos a poner acá que es un seguro por cuenta propia, entonces tenemos al asegurado que es el tomador. Tomador, asegurado. Coinciden acá. Estos celebran el contrato de seguro. Un seguro de responsabilidad civil. Entre estos dos. Ahora, ¿qué es lo que, o cuál es la finalidad que tiene el asegurado para contratar el seguro de responsabilidad civil? Lo que quiere es proteger, fíjense, imaginen que esta supuesta bolsita es el patrimonio del asegurado. Entonces, acá le voy a poner una P, patrimonio, lo que pretende el asegurado es proteger, asegurar su patrimonio, ¿frente a qué? Frente al reclamo que podría efectuar otro sujeto, que es el que llamamos tercero, damnificado o víctima. Este sujeto, el tercero damnificado o víctima del daño, no es parte en el contrato de seguro de responsabilidad civil, sino como su nombre lo indica, es un tercero. Pero ¿qué ocurre? Resulta que el asegurado ha incurrido respecto de este tercero en algún supuesto de responsabilidad civil y por lo tanto tiene una deuda con este tercero fundada en su responsabilidad civil. Por ejemplo, supongan que contrató un seguro de responsabilidad civil automotor, el asegurado, conduciendo el vehículo, con negligencia, embiste a este tercero y le causa lesión. Entonces, acá existe, ¿no es cierto? Obviamente este tercero puede reclamarle al asegurado que le ocasionó un daño la indemnización del mismo, fundado en la responsabilidad civil de este asegurado frente al tercero por el daño que le ha causado. Entonces, ¿cuál es la función del contrato de seguro de responsabilidad civil? Mantener la indemnidad del patrimonio del asegurado frente al reclamo, al eventual reclamo que le podría hacer este tercero. El tercero está pidiendo la indemnización de los daños. Está reclamando. Y entonces, ¿qué va a hacer el asegurador? El asegurador va a pagar hasta el tercero esa indemnización que está reclamando con el fin de mantener entonces la indemnidad del patrimonio del asegurado que se ve amenazado por el reclamo del tercero. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, digo esto porque el seguro de responsabilidad civil ven que tiene una mayor complejidad, a diferencia que digo, bueno, yo aseguro mi vivienda contra incendio de manera tal que si se incendia y se daña, el asegurador me va a indemnizar. Bien, acá tiene una mayor complejidad. Bien, ahora, el seguro de responsabilidad civil, conforme está regulado en el artículo 109, se trata de un seguro de indemnidad o indemnización. ¿Qué significa esto? Tengamos presente ese dibujo bastante precario que les hice, ustedes perfecciónenlo y vemos que el asegurador, ¿cómo cumple la prestación convenida? Indemnizando o pagando la indemnización al tercero para evitar que el patrimonio del asegurado, con tanto interés asegurable, se vea menguado, mermado, afectado por ese reclamo. Entonces, ¿cómo preserva la indemnidad del patrimonio del asegurado? Pagando directamente la indemnización al tercero. Entonces, no
paga el asegurador al tercero porque tenga, en principio, no sé, una obligación respecto de él, sino para cumplir la obligación que ha asumido frente a su asegurado de mantenerle indemne su patrimonio. ¿Cómo lo hace? Pagando al tercero. Ahora, esto se diferencia, o este tipo de seguros, como el regulado en el artículo 109, que es de indemnidad o indemnización, se opone, o es el contrario de otro tipo de cobertura, que son los seguros de reembolso. En los seguros de reembolso, el asegurado debe indemnizar al tercero y luego pedirá la repetición de lo abonado de su asegurador. ¿Ven? En cambio, el 109, como ustedes ven, configura un seguro de responsabilidad civil de características de un seguro de indemnidad o indemnización. Reitero, porque el asegurador va a cumplir el mantenimiento de la indemnidad del patrimonio del asegurado como indemnizando a la víctima o tercero, para que el reclamo de la víctima o tercero no afecte o impacte en el patrimonio de su asegurado. Además, está configurada como una forma asegurativa en base a ocurrencias. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que, piensen en esto como una línea de tiempo, vamos a tener un momento donde ocurre el hecho generador de la responsabilidad del asegurado. Por ejemplo, el accidente de tránsito, donde lesionó a una persona. Por ejemplo, no restrinjan el seguro de responsabilidad civil al seguro de automotor. También los llamados seguros de mala praxis, por ejemplo, son seguros de responsabilidad civil, porque lo que va a amparar es la responsabilidad, por ejemplo, del médico, del arquitecto, del ingeniero, del abogado, del profesional respecto al cual contrate ese seguro. Lo que va a hacer es proteger el patrimonio frente al reclamo que se le podría hacer fundada en su responsabilidad civil en el supuesto de mala praxis. Ya pensamos en el seguro de mala praxis médico, que quizás no va a difundir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Proteger el patrimonio de ese médico frente a los reclamos que podría recibir de pacientes por los supuestos de responsabilidad civil contractual, como son los supuestos de mala praxis. Bien, entonces, por ejemplo, acá tendríamos, como les dije, un momento donde ocurre el hecho que genera la responsabilidad civil del asegurado, como ser el accidente de tránsito, la intervención quirúrgica en la que obró con negligencia y causó un daño al paciente, que podría configurar como supuesto de mala praxis. Aquí entonces es el hecho. Ahora, ¿qué genera la responsabilidad? Luego va a haber un momento posterior donde ese tercero realiza su reclamo. Entonces, en un momento ocurre el hecho generador de la responsabilidad civil del asegurado y posteriormente el reclamo del tercero. En el caso del seguro de responsabilidad civil regulado en el artículo 109 y siguientes, lo que importa, porque ¿qué es una forma asegurativa en base a ocurrencia? Porque lo que interesa o lo que es necesario es que el hecho generador de la responsabilidad civil del asegurado ocurra durante la vigencia del contrato de seguro, de la vigencia de la cobertura. Entonces, supongan que la cobertura inicia acá, inicio de la cobertura, y el tercero puede reclamar dentro del plazo de prescripción, que hoy son 3 años. Entonces, podría ocurrir perfectamente, supongo que tenemos un seguro anual, fin de la cobertura. Lo que importa es que el hecho generador de la responsabilidad civil ocurra durante el periodo de cobertura, independientemente de que el reclamo del tercero aparezca con posterioridad. Siempre obviamente dentro del plazo de prescripción, porque si no se le pondría una excepción de prescripción a ese tercero que está reclamando. Pero bien puede ocurrir que el reclamo sea posterior dentro del plazo de prescripción. ¿Posterior a qué? A el fin del límite temporal de la cobertura. Y el siniestro estaría cubierto,
o está cubierto. ¿Por qué? Porque lo que importa es que el hecho generador de la responsabilidad civil del asegurado ocurra durante la vigencia del seguro contratado. Fíjense, que en el concepto del artículo 109 dice que responde, por cuanto se debe a un tercero, ¿no?, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido. Y nos está marcando que lo que importa desde un punto de vista temporal es que el hecho generador de la responsabilidad civil sea el que ocurra durante la vigencia de la cobertura, más allá que el reclamo del tercero pueda darse perfectamente, aún cuando todavía está el periodo de cobertura, pero también puede ser posterior, dentro del plazo de prescripción. Y va a tener cobertura. ¿Se entiende esto? Sí, doctora. A diferencia de los seguros en base a reclamos también llamado, acá, claims made. Esta forma asegurativa, la que es en base a reclamos o claims made, exige para que el siniestro tenga cobertura que tanto el hecho generador de la responsabilidad civil como el reclamo del tercero ocurran durante la vigencia de la cobertura. Reitero, en un seguro en base a reclamos o claims made, es necesario que tanto el hecho generador de la responsabilidad civil del asegurado como el reclamo del tercero se produzcan durante la vigencia de la cobertura para que el siniestro se encuentre cubierto. Esto exige que se vayan efectuando endosos para ampliar la cobertura y que los reclamos posteriores que puedan surgir de terceros no queden fuera de la cobertura. Este tipo de seguros de forma asegurativa tuvo una razón de ser, o sea, no solamente apareció en nuestro país, sino que se han visto en el derecho comparado, en aquellos supuestos de responsabilidad civil que se les solían llamar long tail. ¿Por qué? Porque son aquellos donde el plazo de prescripción long tail sería como de cola larga, donde en aquellos supuestos donde el plazo de prescripción de la acción del tercero para reclamar era muy extenso. Por ejemplo, en nuestro Código Civil hoy derogado, o sea, el que le llamamos hoy Código de Vélez, el plazo de prescripción de las acciones por responsabilidad civil contractual, es decir, las que derivaban del incumplimiento del contrato, por ejemplo, los seguros las llamamos seguros de mala praxis, que lo que estamos cubriendo es la responsabilidad civil, una responsabilidad civil contractual, por ejemplo, médico-paciente, un vínculo contractual, tenía un plazo de prescripción de 10 años. Lo extracontractual 2 años, hoy sabemos que está unificado en 3 años. Pero, entonces, en un caso donde se quería contratar un seguro de responsabilidad civil, por ejemplo, por mala praxis, un médico, la característica que tenía es que como la acción del tercero recién prescribía a los 10 años desde el hecho, desde que ocurría el hecho podían suceder 10 años hasta que apareciera el reclamo del tercero. O sea, el riesgo estaba pendiente por 10 años. Y ustedes recuerdan que para calcular la prima, uno de los elementos que tenemos en cuenta es el tiempo de la cobertura. Entonces, por supuesto que un seguro de responsabilidad civil, cuando la acción del tercero tiene un plazo de prescripción tan largo, si se contrataría en base a ocurrencias, sería carísimo, sería impracticable. Y este motivo es el que ha generado el desarrollo de formas asegurativas en base a reclamos claims made para atender a este tipo de situaciones. Pero el hecho de que
determina que yo tenga que ir haciendo endoso, y por supuesto pagando las primas, por eso endoso y extendiendo la cobertura en el tiempo, ha hecho que haya habido conflictos en torno a la licitud de las cláusulas claim-made, es decir, determinar si se consideran abusivas o no, en qué condiciones deben tener para que no sean abusivas y por lo tanto se declaren la nulidad. Si se podía, teniendo en cuenta el claro, digamos, texto del 109, pero sí la autonomía de la voluntad permitía generar otras formas asegurativas, es decir, toda una serie de conflictos. Yo le voy marcando los distintos conflictos para que ustedes después, quienes estén interesados, puedan profundizar, porque por supuesto, si tenemos que hablar de todo esto en extenso, necesitaríamos un cuatrimestre para dar nada más que seguros. Pero lo que sí me interesa es ir puntualizando donde hay los mayores conflictos para que el que esté interesado pueda luego profundizar. Hoy en día el hecho de que se haya cortado el plazo de prescripción en nuestro país, bueno, genera quizás otro panorama, pero no dejo de mencionar las problemáticas en torno a la lista, digamos, a las discusiones sobre la licitud o ilicitud y abusividad de las cláusulas claim-made. En la forma en la que está regulado el seguro de responsabilidad civil conforme la ley 7418 es una forma asegurativa en base a ocurrencias. ¿Por qué? Reitero, porque lo que interesa para yo saber si el siniestro está cubierto es que el hecho generador de la responsabilidad civil del asegurado ocurra durante la vigencia de la cobertura contratada, independientemente de que el reclamo del tercero se dé durante ese tiempo o con posterioridad. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Y luego tenemos también la otra característica, es que es un seguro que se contrata a favor del asegurado. No es un contrato en favor de tercero, porque ya les dije que la víctima tercero damnificado no es parte del contrato, tampoco es un contrato a favor de tercero. El contrato se celebra a favor del propio asegurado, que ¿quién es el asegurado? Es el eventual responsable del daño, no la víctima. Reitero, el asegurador abona e indemniza a la víctima como manera de cumplir su obligación frente al asegurado, que es el eventual responsable del daño, es el que le ha ocasionado el daño a la víctima, o por lo menos el responsable del mismo civilmente, y de manera de proteger o mantener la indemnidad del patrimonio de este responsable del daño. El riesgo en el seguro de responsabilidad civil es un riesgo legal, porque en otro, por ejemplo, el riesgo es el granizo, el riesgo de la muerte del animal, el riesgo de un incendio, el riesgo de robo, etc. Bueno, acá el riesgo es legal, consiste en la responsabilidad civil derivada de la conducta culposa del tomador o de la conducta culposa o dolosa de sus dependientes o personas por las que es civilmente responsable. Reitero entonces, el riesgo consiste en el seguro de responsabilidad civil, en la responsabilidad civil del asegurado, derivada de una conducta culposa de éste, o una conducta dolosa o culposa de sus dependientes, o personas por las que es civilmente responsable. O sea, dependientes o personas por las que es civilmente responsable el asegurado. Tener en cuenta siempre que existe una exclusión de cobertura aplicable en todos los casos, que en el caso de los hechos que hubieran sido cometidos con dolo o culpa grave del asegurado que quedan excluidos de la cobertura. Recuerden que el dolo y la culpa grave personal del asegurado elimina el riesgo, por lo tanto no tienen cobertura. Hay por supuesto también una cuestión de orden público implicada acá. Por eso decimos la responsabilidad civil derivada de la conducta culposa del tomador, pero también
si ya dolosa o culposa de sus dependientes o personas por las que civilmente responsable, excluyendo los casos de dolo o culpa grave personal del asegurado. Ahora, obviamente que en el contrato se va a delimitar la responsabilidad, o sea, qué responsabilidad civil es la que queda configurada en la cobertura. Puede ser una responsabilidad civil por actos, por omisiones o ambos, que haya incurrido el asegurado o las personas por las que esté civilmente responsable. Puede ser una responsabilidad contractual, como el caso de los seguros de mala praxis. Puede ser una responsabilidad extracontractual, como el caso de los seguros automotores por los daños causados a terceros, porque ahí la responsabilidad civil es extracontractual. Pero no se puede asegurar la responsabilidad penal si las consecuencias civiles del hecho punible, por ejemplo, un supuesto de lesiones culposas cometidas en un accidente de tránsito, no puedo asegurar la responsabilidad penal del que cometió las lesiones, pero sí la responsabilidad civil derivada de ese hecho, o sea, la indemnización de los daños y perjuicios causados a la víctima lesionada. Tampoco pueden asegurarse las penas fiscales, las penas administrativas y las penas judiciales. Esto, si bien parecía una ley, digamos, pues hay una cuestión de orden público implicada, hoy se está discutiendo. Si podría llegar a admitirse, hoy la ley no lo admite. Entonces, vemos que, recuerdo, el riesgo consiste en la responsabilidad civil derivada de la conducta culposa del tomador, dolosa o culposa de las personas dependientes o personas por las que es civilmente responsable. El interés asegurable, ya hemos dicho, tiene la particularidad que recae sobre todo el patrimonio del asegurado como eventual destinatario del reclamo del tercero, que se funda o que cuál es la causa del reclamo del tercero. Esa responsabilidad civil en que ha incurrido el asegurado conforme a lo que esté determinado en el contrato. Y obviamente que lo que se intenta asegurar es mantener la indemnidad de ese patrimonio. Obviamente que por la característica que tiene el interés asegurable, que es todo el patrimonio del asegurado, no podemos predicar que haya un valor total del interés asegurable, como en los demás seguros de daños, que recaen sobre bienes determinados, como un mueble, un edificio, muebles, maquinaria, etc. Acá no. Y por eso recuerden que acá, en este tipo de seguro, no se aplican las reglas del sobreseguro y del intraseguro. Lo que sí vamos a tener es una suma asegurada en el contrato que va a operar como límite máximo de indemnización al que podrá estar obligado el asegurador por cada siniestro durante el periodo de cobertura. Es un límite máximo de indemnización, en principio por siniestro. O sea que si ocurren varios siniestros durante la cobertura, es un límite máximo de indemnización por cada uno de esos siniestros. Pero ahora aclaración, salvo que se contrate, digamos, con una cláusula que se llama consumo de cobertura. ¿Qué es el consumo de cobertura? Me va a implicar que las indemnizaciones que se vayan abonando por siniestros que ocurran durante la vigencia de la cobertura, va disminuyendo la suma asegurada. Si yo, por ejemplo, tengo una suma asegurada de 10 millones de pesos y el asegurador debe indemnizar a un tercero por un siniestro, por ejemplo, debe abonar una indemnización de 2 millones de pesos. Bueno, abonada esa indemnización, la suma asegurada por el resto del tiempo que resta ya será de 8 millones. Eso es el consumo de cobertura. Pero esto es una cláusula especial que se debe pactar así. Si no, la suma asegurada opera como límite máximo de indemnización por cada siniestro que ocurra durante la vigencia del contrato. Hay una problemática
Si tienen preguntas me van haciendo eso, yo avanzo si no tengo preguntas. Que se pregunta, digamos, o hay un debate en torno a cuándo o qué es en el seguro de responsabilidad civil el siniestro, cuándo se configura el siniestro. Y tenemos 3 tesis que se han sustentado al respecto. Una primera, que considera que el siniestro es el hecho generador de la eventual responsabilidad del asegurado. Como te decía, por ejemplo, el accidente de tránsito, por ejemplo, la intervención quirúrgica, por ejemplo, el derrumbe del edificio que estaba construyendo el ingeniero. Bueno, o la empresa consultora. Ese sería el hecho generador de la responsabilidad. Otra teoría considera que el siniestro se configura con el reclamo del tercero al asegurado, porque entiende que recién allí aparece la amenaza al patrimonio del asegurado. Y una tercera tesis, pero que no es aplicable en nuestro seguro de responsabilidad civil, considera que el siniestro se da cuando el asegurado abona la indemnización que le está reclamando el tercero. Digo que no es aplicable porque verán que esto es para un seguro de reembolso, donde el asegurado paga a la víctima y luego pide la repetición de su asegurador. El nuestro es de indemnidad o indemnización, el asegurador paga directamente a la víctima. Entonces, la gran discusión está en si por siniestro entendemos al hecho generador de la eventual responsabilidad civil del asegurado o por siniestro entendemos al reclamo del tercero. La mayoría de la doctrina lo toma o es partidaria de la primera tesis. Alperín hace una, digamos, distinción y dice, respecto de la víctima del daño, el siniestro es siempre el hecho generador de la responsabilidad. En la relación entre el asegurador y el asegurado, el siniestro es el reclamo del tercero. Reitero entonces, la mayoría de la doctrina nacional es partidaria de la primera tesis. Alperín hace una distinción que frente a la víctima, el siniestro es siempre el hecho, frente o en la relación entre asegurado y asegurador, es el reclamo del tercero. Nuestra ley a veces utiliza hecho y a veces al reclamo cuando menciona el siniestro, y a veces a ambos. ¿Se entiende esto? Sí, doctora. Bueno. Yo voy hablando y voy... estoy hablando solo. O sea, bueno, estas clases sí son una prueba nuestra psiqui, porque es como que hablamos solo. Sí, estamos, profe. ¿Están? Bueno. Anotando a full, profe. Ah, bueno, me alegro. Pero yo escucho voces que no son las mías. Ya si los profes nos quedamos totalmente alterados, pues pasamos la prueba. Bien. O tenemos que culpar, como yo decía el otro día, después no tenemos la pospandemia para culpar cualquier cosa de los estados de no tan normalidad. Bueno, ahora bien, ¿en qué consiste la prestación del asegurador en el seguro de responsabilidad civil? Habíamos dicho, bueno, lo que se obliga al asegurador es a mantener indemne el patrimonio del asegurado, si se produce el hecho generador de la responsabilidad prevista, y aparece el reclamo del tercero, pero siempre en la medida del seguro. En la medida del seguro, está mencionado esto en el artículo 118, lo de la medida del seguro, se refiere a todo lo que ya vimos, es decir, dentro de los términos y condiciones del contrato, teniendo en cuenta si hay instrucciones de cobertura, teniendo en cuenta los límites de cobertura, tanto como las existencias de franquicias,
las cuestiones de límite máximo en que consiste la suma asegurada, y mucha problemática para apuntar dentro de las problemáticas. Bueno, es una materia donde abunda la problemática, es respecto a si esta medida del seguro que es oponible a la víctima o tercero damnificado o no. Vamos a volver sobre eso más adelante, pero un poco, por eso les dejé los fallos de la Corte, que eran importantes para que lo vieran, para que tengan presente sobre la posición de la Corte en estas cuestiones. Pero existen distintos, digamos, vértices o lados de la manera en que el asegurador va a cumplir con mantener la integridad del patrimonio asegurado. Y dentro de ello, no es solamente abonando la indemnización a la víctima, sino que tiene otros aspectos que comprenden esta prestación del asegurador. Una de ellas es la dirección del proceso. Aclaro que en el seguro de responsabilidad civil, el proceso judicial, es considerado como una medida de salvamento, ya que las defensas que se asuman allí, por ejemplo, contra la víctima o tercero damnificado, por ejemplo, reclama los herederos de una persona fallecida, reclaman diciendo que, bueno, por ejemplo, por un accidente de tránsito, pero resulta que después, bueno, obviamente en el proceso se puede hacer valer distinta defensa, por ejemplo, acreditar que el mismo se dio al hecho de la víctima, para que se rechace la demanda, o no hay nexo de causalidad, por ejemplo, entre la muerte y el accidente. Bueno, distintas defensas que se pueden sustentar y que podrían llevar al rechazo, o también respecto a los montos que se recubren y montos que se reclaman, y que se van a discutir y acreditar en el proceso. Por eso, que pueden derivar en el rechazo de la demanda que hace el tercero o en su acogimiento parcial. Por eso, esto viene a colación de que es por eso que el proceso en este tipo de seguro de responsabilidad, en el seguro de responsabilidad civil, es considerado una medida de salvamento. Así como, por ejemplo, no sé, accionar las alarmas contra incendio, utilizar los matafuegos, llamar a los bomberos, etcétera, pueden ser una medida de salvamento en materia de seguro de incendio. Acá el proceso es considerado como una medida de salvamento. La adecuada dirección del proceso podrá derivar en el rechazo de la demanda del tercero o en el acogimiento parcial de la misma. Entonces, por eso reitero, el proceso es considerado una medida de salvamento. Esto lo digo por lo siguiente. En principio, cuando el asegurado recibe el reclamo del tercero, va a ir, o sea, por ejemplo, la cédula donde le corre el traslado de la demanda de daño y perjuicio que le inicia el tercero. Ya vamos a ver, denunciar eso al asegurador, y tiene derecho a que el asegurador le nombre, o sea, le va a derivar con el estudio jurídico que lo va a representar al asegurado, y que también va a ser el que va a representar a la aseguradora si está en ganancia. Asumiendo de esa manera el asegurador la dirección del proceso. Ahí lo vemos a la dirección del proceso como un derecho, o sea, como un derecho que tiene, mejor dicho, como una obligación que tendría el asegurador, ya que el asegurado tiene derecho a que le designen los letrados que lo van a representar y defender en ese proceso. Y que el asegurador, por supuesto, se haga cargo de eso. Allí, entonces, reitero, lo vemos como una obligación que tiene el asegurador de prestar ese servicio, si queremos decir, a el asegurado. Pero también hay una parte importante de la doctrina que ve a la dirección del proceso no solo como una obligación del asegurador, sino también como un derecho del asegurador. Por esto que yo les mencioné, de que la dirección del proceso es una medida de salvamento y por lo tanto es de suma importancia para el asegurador, que es quien en definitiva va a tener que abonar la indemnización si hay una sentencia condenatoria, por lo menos en la medida del seguro,
de que esa dirección del proceso se lleve de la mejor manera posible. Entonces, también hay una parte de la doctrina que considera que existe un derecho por parte del asegurador de poder asumir la dirección del proceso, generándose así una carga para el asegurado de conferir la dirección del proceso al asegurador, que se ve incumplida cuando el asegurado se presenta con sus propios abogados y no confiere la dirección del proceso al asegurador a través de los letrados que indique el asegurado. Obviamente, siempre esto será en la medida que no haya contraposición de intereses entre el asegurador y el asegurado, porque obviamente que allí no pueden asumir su defensa los letrados. Pero dadas las circunstancias generales, no dada esa excepción, existe, ¿no es cierto?, esta posición que considera, está bien, es una obligación del asegurador conferirle, ¿no es cierto?, la representación letrada a su asegurado, pero también es un derecho que tiene de tener la dirección del proceso que se lleve a cabo por los letrados que indica el asegurador, y no que el asegurado se presente con sus propios letrados. Esto va a derivar en una cuestión que vamos a ver en el segundo punto, que es el pago de los gastos y las costas judiciales. Pero, bueno, entonces en principio, el asegurador deberá conferir la dirección del proceso. Acá hay una cosa importante que por ahí pasa desapercibido para algunos, que es el artículo 110. Ojo con el artículo 110, remárquenlo, y miren este supuesto que les voy a comentar. Y es que el asegurador puede, o tiene la facultad, de depositar en pago, o sea, hay un proceso judicial y deposita en pago, a un depósito judicial, la suma, el monto de la suma asegurada, que es el límite máximo de indemnización al que podrá estar obligado, y los gastos y las costas judiciales que se hubieran devengado hasta ese momento, dejando al asegurado la dirección del proceso en lo que sigue, y por lo tanto el asegurador se va a ver liberado de los gastos y de las costas que se devenguen con posterioridad. Ojo esto, en aquellos supuestos de demanda de montos considerables que superan la suma asegurada, y donde generalmente se dan cuando hay una responsabilidad muy manifiesta, indubitable, acreditada del asegurado, porque el asegurador tiene la facultad que le confiere el artículo 110 de depositar la suma asegurada, depositar lo necesario para cubrir los gastos y las cosas que estén derivadas hasta ese momento, y se va a su casa. ¿Se entiende esto? O sea, una vez que el asegurador hace eso, cumple ya su obligación, se retira del proceso y el proceso continúa con el asegurado. Y a cargo del asegurado los gastos y las costas que se ven con posterioridad. Entonces, revisen el artículo 110 para que ustedes conozcan este supuesto y no los sorprendan. Entonces, por un lado, el asegurador debe asumir la dirección del proceso, debe abonar los gastos y las costas judiciales que se devengan en el mismo, y acá algunas cuestiones particulares que les voy a mencionar. Uno, que las mismas se deben en la medida en que fueron necesarias. Y acá esa relación que yo les dije lo voy a hacer con lo que comentaba antes. Por ejemplo, los honorarios de los abogados del asegurado que se presentó con sus propios letrados y no confirió la dirección del proceso al asegurador, son a cargo del asegurado. Es decir, el asegurador no está obligado al pago de esos honorarios. No solo porque se consideran que no fueron necesarios, que incluso además una parte de la doctrina dirá hay un incumplimiento de la carga de conferir la dirección del proceso al asegurador, y además
en las pólizas están establecidos en forma expresa. Esto de que el asegurador no cubre los honorarios del abogado que el asegurado ya nombrado, ¿no es cierto?, sin conferir la dirección del proceso al asegurado. Otra cuestión a tener en cuenta es que el pago de los gastos y las costas judiciales, o sea, mantener indemne a su asegurado respecto de esto, de este aspecto de la posible deuda, se debe aun cuando la demanda del tercero sea rechazada. Reitero, porque se considera que forma parte de una medida de salvamento. Y otra cosa a tener en cuenta es que cuando el asegurado deba afrontar parte de la indemnización que se deba al tercero, porque, por ejemplo, esa indemnización supera la suma asegurada. Entonces surgimos, bueno, el asegurador va a indemnizar o cumple la prestación dentro del límite de la suma asegurada. Supongan ustedes que la suma asegurada es de a ver, ¿cuánto puedo poner? Vamos a hacerlo con números más o menos chicos para no hacer tanto problema. Supongan que la suma asegurada es de 8 millones de pesos. Y, esperen, voy a hacer vamos a hacerlo más chico. Supongamos que la suma asegurada son 3 millones de pesos. Esta es la suma asegurada. Bueno, se dicta sentencia y se condena a abonar la condena, se hace lugar a la demanda del tercero y se condena a abonar la suma de 6 millones de pesos en concepto de capital con más los intereses y las costas. No va a entrar. No, voy a sacarla ahí. Estamos viendo, reitero, este tema del pago de gastos y costas judiciales como parte de la obligación del asegurador en el seguro de responsabilidad civil para mantener indemne el patrimonio del asegurado. Entonces, bueno, la condena, dijimos, era 6 millones no, no sé lo que tenía que poner. Ahí está. Entonces estamos así. Suma asegurada, 3 millones. La condena en la sentencia, 6 millones en concepto de capital, más intereses que se van a calcular probablemente de la fecha del hecho hasta el efectivo pago. Se determina, por ejemplo, conforme la tasa activa del Banco Nacional Argentina. Entonces estarán los términos de la sentencia más intereses más las costas. Por ejemplo, los honorarios del abogado de la víctima o tercero damnificado que promovió la demanda. Bueno, en este caso, ustedes podrán ver que el asegurador tiene a su cargo el pago, porque él va a pagar la indemnización al tercero a la medida del seguro, es decir, tenemos la suma asegurada como máximo. Después hagan acordar que le hago una aclaración sobre eso. Pero después, porque si no, no va a confundir. Bueno, entonces el asegurador
estará obligado a pagar esta sentencia condenatoria en la medida del seguro. O sea, hasta la suma asegurada, 3 millones de pesos, y acá lo quiero explicar, más el proporcional, esto es capital, más el proporcional de los intereses y de las costas, mientras que el asegurado que es el responsable del daño, estará obligado a pagar el resto, que en nuestro ejemplo justo 3 millones, lo hago así para que sea más fácil. Y por lo tanto, también el resto de los intereses y costas. Esto significa que acá el asegurador tendrá que pagar los 3 millones más, en este ejemplo, más el 50% de los intereses y de las costas. Y el asegurado deberá pagar lo restante, o sea, los 3 millones que faltan para completar el capital, más el resto de las costas. Y de los intereses. Intereses. ¿Se entiende esto? Puede ser que, por ejemplo, la suma asegurada, no sé, siguiendo con 3 millones, y la condena es a 3.500.000 pesos, bueno, el asegurador deberá los 3 millones y el asegurado 500.000 pesos. Y el interés y las cosas, cada uno debe proporcional. No siempre es mitad y mitad, es lo que quiero decir. Dependerá de la suma asegurada y el monto de condena. El asegurador indemnizará, o estará la obligación de indemnizar o de pagar esa sentencia hasta el límite de la suma asegurada, más el proporcional de los intereses y costos. Ahora, si la condena no excede la suma asegurada, en concepto de capital, bueno, pagará todo el asegurador, tanto capital, interés y costos. ¿Se entiende esto? Sí, doctor. Bueno, yo les dije, hay algo que les quiero comentar. Otro problema, para que hagan su lista de problemas a profundizar, es, tiene que ver con nuestro país principalmente, y es el problema inflacionario, porque obviamente que los importes de las sumas aseguradas van quedando desactualizados, relacionado también con el tiempo que insumen los procesos judiciales, mínimo, bueno, eso depende de cada jurisdicción también, pero no sé, mínimo en uno sencillo podemos estar como mínimo 3 años, otro en general mucho más, 10, 15 años litigando. Y por supuesto la suma asegurada, que era en el momento que ocurrió el siniestro y de ese contrato de seguro, queda totalmente, digamos, desactualizada. Y se plantea un problema en todo si el monto de suma asegurada se deberá, lo que también perjudica al asegurado, se debe tomar el monto histórico o hay que hacer algún tipo de actualización o tomar el monto de la suma asegurada de un contrato similar pero al momento de la sentencia. Es decir, hay toda una problemática sobre eso. Incluso hay una conferencia, una de las autoras contemporáneas que más tratan la materia es la doctora Compiani. Ya la he escuchado varias veces, hoy vuelvo a hablar sobre el tema, y es un tema que también se ve en la jurisprudencia, y por eso le digo, anoten dentro del listado de problemáticas que estamos armando a profundizar, y esa es una, ¿qué pasa con la suma asegurada y el problema inflacionario y el tiempo que suma el proceso judicial, y la desactualización que sufre la suma asegurada. El problema es más profundo porque el problema tiene que ver con las obligaciones de valor en nuestro país.
el régimen que ha tomado el Código Civil y Comercial de la Nación y que quizás no se aprende de la realidad inflacionaria que es como, digamos, moneda corriente en nuestro país. Entonces, para eso lo digo entre paréntesis y para que sepan que existe una problemática al respecto. Pero al principio, entonces, el asegurador indemnizará hasta el límite de la suma asegurada y en lo que hace a los gastos y las costas, si la condena excede la suma asegurada y por lo tanto hay una parte de la misma que debe afrontar el asegurado, en lo que respecta a los intereses y costas, el asegurador abonará el proporcional y el resto abona el asegurado. ¿Estamos? A su vez, si hay una sentencia condenatoria, otra parte de la prestación del asegurador, tercer ítem, el asegurador deberá abonar la parte que sea a su cargo de esa condena, y ahí es donde se dice en la medida del seguro, con estas cuestiones que tenemos de los límites económicos del seguro, y a su vez puede ser que la cuestión termine por una transacción, es decir, lo que es un acuerdo transaccional, no se llegó a un arreglo. Bueno, obviamente este debe hacerse con el consentimiento del asegurador, no lo puede hacer unilateralmente el asegurado, porque incumple una carga, y el asegurador no está obligado a cumplir con ese acuerdo que hizo el asegurado unilateralmente, pero si el acuerdo transaccional se hace con el consentimiento del asegurador, allí su prestación consiste justamente en entregar los fondos en tiempo oportuno para cumplir con el acuerdo. Y en la medida del seguro, comprende la dirección del proceso que debe asumir el asegurador, el pago de los gastos y de las costas judiciales, el cumplimiento de la sentencia condenatoria en la parte a su cargo, y si hay una transacción, la entrega de los fondos para cumplir con la. Bueno, ¿qué cargas tiene el asegurado? Mantener el estado de riesgo, como siempre. Las cargas generales, algunas tienen algunas particularidades acá, por ejemplo, informar el siniestro. Tiene dos aspectos. ¿Qué es lo que debe informar? Primero, cuando sucede el hecho generador de la eventual responsabilidad. Ahí debe hacer una denuncia del siniestro en el asegurador dentro del plazo de 3 días corridos, y luego, si recibe un reclamo del tercero, ya sea judicial o judicial, también debe denunciarlo al asegurador. Por ejemplo, si recibe la cédula al traslado de la demanda, tiene que denunciarlo en el asegurador y entregando toda su documentación en tiempo oportuno para que el asegurador pueda asumir la dirección del proceso, o sea, indicarle al abogado, otorgar su poder, en su caso. Y dentro de lo que es el salvamento, para parte de la doctrina, como dije, la carga de conferir la dirección del proceso al asegurador. Se pueden cometer, digamos, cuestiones complejas en eso, porque fíjense que, no sé, ¿ustedes están viendo procesal? ¿O ya han visto? No, profe. Bueno, hay un instituto en materia procesal que es la caducidad de instancia, que es una forma de terminación anormal del proceso cuando el actor no. Lo digo en términos así para que podamos entender, porque no vieron procesal, pero no lo repitan cuando vean procesal porque me van a matar los profesores procesal. O sea, cuando dejan paralizado el actor y no mueve el proceso por un plazo determinado según el tipo de proceso, se produce la caducidad de la instancia y es una forma de terminación del proceso. Pero la contraparte no tiene que consentir, porque puede ser que estuvo paralizado el proceso por un plazo para que caduque la instancia y el actor luego lo mueva. El demandado, suponga que esto ocurrió antes que le corran traslado de la demanda. El demandado no tiene que consentir ese movimiento, por decirlo de alguna manera, o sea, actuación posterior a que caducó la instancia. Porque si se presenta y no dice nada y hace algún acto de impulso, por ejemplo, contesta la demanda sin acusar la caducidad de instancia, está consintiendo y ya se queda saneado.
Entonces, ocurre que el asegurado se presenta con su abogado, no confiere la dirección del proceso al asegurador y consciente, o sea, tácitamente sanea esa causalidad de instancia. Entonces, ahí vemos cómo en esos casos es importante conferir la dirección del proceso al asegurador, que es el que en definitiva deberá después abonar la indemnización, porque si se presenta con su letrado, pues el letrado de la aseguradora, entonces, advertido esta situación, no consienta y pida la caducidad y, ¿no es cierto?, termina el proceso, se rechace la demanda. Y así distintas defensas que se podrían plantear y que puede ocurrir que el asegurado se presenta con su propio abogado y realiza una defensa defectuosa y eso perjudica al asegurado. Entonces, por eso, bueno, dentro de las medidas de salvamento, conferir la dirección del proceso al asegurador. También no celebrar transacciones sin consentimiento del asegurador. Dentro de las medidas de salvamento está también no reconocer la propia responsabilidad por parte del asegurado, salvo que eso derive de una declaración judicial, ahí no incumple la carga. Pero bueno, son algunas cuestiones particulares sobre cómo se cumple esa carga de salvamento en este tipo de seguros. Y finalmente, la situación de la víctima o del tercero damnificado. Víctima o tercero damnificado es lo mismo, es ese acreedor de la deuda que nace en el patrimonio del asegurado como consecuencia de la responsabilidad civil del asegurado. El lesionado en el accidente de tránsito, el paciente que sufre una incapacidad por la mala praxis, etc. Bueno, ya hemos dicho, la víctima o tercero damnificado no es parte del contrato, tampoco es un seguro a favor de este sujeto, sino que el seguro se contrata a favor del asegurado, eventual responsable del daño y para proteger la indemnidad del patrimonio del asegurado. Esto así, de manera tan tajante, sobre todo lo proclamamos respecto al seguro de responsabilidad civil voluntario regulado en la ley. En los seguros obligatorios, por ejemplo, en el caso de la víctima del accidente de tránsito en relación al seguro obligatorio, si bien la Corte tiene un criterio, como ustedes habrán visto en los fallos, de entender de que la posición de la víctima es la misma, aún en el seguro obligatorio, en la seguro voluntario, sin dudas, la víctima o tercero damnificado, que no es parte del contrato, no es un contrato que se celebra a su favor. Y la finalidad principal es mantener la indemnidad del patrimonio del asegurado. Ahora, en paralelo con esa finalidad de protección del patrimonio del asegurado, y sin contradicción con esta, aparece otra finalidad, que es la de la tutela de la víctima. La dichosa tutela de la víctima, que tiene su recepción también en la ley 7418, en el artículo 118. ¿Por qué? Porque establece un privilegio a favor de la víctima sobre la suma asegurada. Recuerden cuando viene obligación de los privilegios. Bueno, acá se instituye un privilegio a favor de la víctima sobre la suma asegurada y sus accesorios. Y además, como, digamos, forma de abonar a la tutela de la víctima, se prevé la facultad de la víctima o tercero damnificado de citar en garantía al asegurador. Y acá aparece la famosa citación en garantía. Entonces es una facultad que la ley le da a la víctima o tercero damnificado. Es una facultad, puede ejercerla o no, puede demandar solamente al asegurado, pero en un momento del proceso, o sea, desde que promueve la demanda hasta la apertura a prueba. Una vez que se produce la apertura a prueba, ya no puede citarse en garantía. Les decía, ¿cuál es el efecto que tiene si la víctima ejerce esta facultad y cita en garantía al asegurador? Que la sentencia que se dicta en ese proceso hace cosa juzgada contra el asegurador y le es ejecutable contra el asegurador en la medida del seguro. Acá aparece, ¿no?, que es en la medida del seguro. Es decir,
la víctima no deberá promover un nuevo juicio para poder ejecutar la sentencia contra el asegurador, sino que esta se ejecuta directamente en ese proceso. Y hace cosas juzgadas contra el asegurador. Esos son los dos efectos de la citación de garantía. Reitero, que la sentencia que se dicta hace cosas juzgadas contra el asegurador y que él es ejecutable directamente en la medida del seguro. Ahora, bueno, tengo algo más que decir sobre el seguro de responsabilidad civil. Ahora, bien. Bueno, en torno a las defensas, que el asegurador que es citado en garantía puede oponer a la víctima o tercero damnificado, en relación a las defensas que puedan derivar del contrato de seguro. Porque cuando se pretende hacer valer el contrato de seguro, el asegurador puede oponer distintas defensas que derivan del contrato. Por ejemplo, decir que hay una exclusión de cobertura y que por lo tanto no debe responder. Por ejemplo, fue lo que dijo Buffoni. ¿Alguien leyó Buffoni? No. Bueno, en Buffoni, el asegurador pedía rechazo de la demanda contra él porque, o sea, no asumió la garantía, declinó, porque dijo, hay una exclusión de cobertura, porque las personas lesionadas y fallecidas iban en el habitáculo para carga y no en el lugar para personas del vehículo. Y hay una exclusión de cobertura. Entonces el asegurador dijo, yo no, en palabras sencillas, yo no debo responder porque hay una exclusión de cobertura. Bueno, también otra defensa que podría decir es mora en el pago de la prima, o podría decir hay incumplimiento de alguna carga del asegurado que da lugar a la liberación del asegurado. Pero de todas, por ejemplo, no denunció el siniestro, modificó las cosas dañadas, etc. Todas esas son defensas que tiene el asegurador y que emanan del contrato de seguro. Pero no todas las defensas que tiene el asegurador derivadas del contrato de seguro son oponibles a la víctima o tercero damnificado que lo está citando en garantía. ¿Por qué? Porque el asegurador no puede oponer a la víctima o tercero damnificado a aquellas defensas emanadas del contrato de seguro, pero que sean nacidas con posterioridad al siniestro. Entendido siniestro como hecho generador de la responsabilidad. Reitero, el asegurador no puede oponer a la víctima o tercero damnificado las defensas derivadas del contrato de seguro nacidas con posterioridad al siniestro, entendiendo en este caso por siniestro al hecho generador de la responsabilidad del asegurado. Por ejemplo, eso significa que esas defensas, o sea, las nacidas con posterioridad al siniestro, son inoponibles a la víctima o tercero damnificado. Mientras que las restantes defensas, o sea, las anteriores o simultáneas al siniestro, nacidas del contrato de seguro, no estamos viendo, ¿eh? Porque hay otras que no nacen del contrato de seguro. Por ejemplo, prescripción de la acción, ya puedo ponerla al asegurador. No sé, todas las defensas que tengan que ver, por ejemplo, inexistencia de nexo de causalidad, que impune los rubros, los montos, etcétera, eso no tienen que ver con el contrato de seguro. Tienen que ver con la responsabilidad de su asegurado frente a la víctima. Pero acá nos estamos refiriendo a qué defensas que derivan del contrato de seguro puede oponer el asegurador a la víctima, tercero damnificado, y cuáles no. Entonces, aquellas defensas que tenga el asegurador derivadas del contrato de seguro, que sean anteriores o simultáneas al siniestro, son oponibles a la víctima o tercero damnificado. Por ejemplo, falló Buffoni, una exclusión de cobertura. Es anterior al siniestro, porque ya está en el contrato. O sea, celebramos el contrato, fijamos una exclusión de cobertura, y después ocurre el hecho. Ese hecho no está cubierto porque hay una exclusión de cobertura. Buffoni, las personas iban en un lugar no apto para el transporte de personas,
se presenta, es citada en garantía al asegurador por la víctima o tercero damnificado, o sea, la víctima o tercero damnificado demanda al asegurado y a su asegurador, cita en garantía a su asegurador. El asegurador se presenta, declina la responsabilidad y va a aducir la defensa de que hay una exclusión de cobertura y que por lo tanto no debe responder frente a esa víctima o tercero damnificado que le está demandando. La demanda puede, obviamente, ser procedente contra el asegurado, pero si el asegurador aduce y acredita esa exclusión de cobertura, esa defensa es oponible a la víctima o tercero damnificado y se rechazará la demanda contra el asegurador, que fue lo que ocurrió en Pony. Mora en el pago de la prima. Hemos dicho que suspende la garantía automáticamente y si ocurre el hecho, durante la suspensión de la garantía, el asegurador no indemniza al asegurado. Es una defensa nacida antes porque estaba en mora, estaba suspendida la garantía y después ocurre el siniestro. Bueno, en ese caso, teniendo en cuenta este criterio, surge la ley, el asegurador que citado en garantía va a declinar la responsabilidad y va a oponer esta defensa, que si acredita, entonces es oponible a la víctima y se rechazará la demanda contra el asegurador, por más de que después la demanda respecto al asegurado sea acogida o no. Pero acá lo que vemos es si se libera al asegurador por una defensa que aduce motivada en el contrato de seguro con respecto a la víctima o tercero damnificado y si les es oponible a la víctima o tercero damnificado. Ahora, falta denuncia del siniestro. Es posterior al siniestro. Esa es una defensa que no es oponible a la víctima o tercero damnificado. Sin perjuicio que si el asegurador es condenado a indemnizar a la víctima, luego puede repetir de su asegurado, porque frente al asegurado sí es, digamos, es válido y vigente esa defensa. Lo que pasa es que las defensas que son posteriores al siniestro no son oponibles, son inoponibles respecto a la víctima o tercero damnificado. Reitero, si el asegurador es condenado a abonar la indemnización a la víctima y podrá repetir eso de su asegurado si acredita que hubo un incumplimiento de la carga por su asegurado. La prohibición de cambiar las cosas dañadas, luego el siniestro, el asegurado, por ejemplo, no denuncia el siniestro, cambia las cosas dañadas, bueno, pero son todas defensas nacidas del contrato de seguro, pero con posterioridad al siniestro. Reitero, entonces son inoponibles respecto a la víctima o tercero damnificado. Sin perjuicio de que el asegurador pueda repetir del asegurado lo que hubiera abonado a la víctima o tercero damnificado en estas circunstancias. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, para la lista de problemas hay algunas discusiones, más allá de que la posición de la Corte es bastante clara y reiterada en sus distintos fallos, y a veces se discute si algunas defensas son oponibles a la víctima o tercero damnificado aún defensas anteriores. Entonces, bueno, en cada caso debemos profundizar el análisis, la ley parece clara. En general, la mayoría de las problemáticas es si la cláusula se considera abusiva o no, etcétera, para impugnar de nulidad, por lo tanto acerca de esa defensa, y una gran parte de la problemática tiene que ver en los seguros más que nada obligatorios, porque allí también hay una discusión más profunda sobre el verdadero rol de la tutela de la víctima y en esos seguros. Pero bueno, les dejo planteado eso, lo que establece la ley, digamos, de forma clara es lo siguiente: las defensas nacidas con posterioridad al siniestro, derivadas de defensas que estén causadas en el contrato seguro, son inoponibles a la víctima tercero damnificado, por lo que las anteriores y simultáneas son oponibles a la víctima o tercero damnificado. ¿Estamos hasta acá? Profe. Sí. ¿Sí?
Sí. Ah, no, sí, me dice, ok, perdón, pensé que era una pregunta. Otra cuestión, antes que me olvide, también la ley confiere al asegurado la facultad de citar en garantía al asegurador, puede ser que el actor no cite en garantía, y el asegurado cite en garantía, perfectamente puede hacerlo, al asegurador. Es más, si yo estaría en la posición del asegurado, aun cuando el actor cite en garantía, también citaría en garantía, si es que el asegurador no ha asumido la dirección del proceso. Y el efecto de la citación en garantía cuando la realiza el asegurado es la misma que si la realiza la víctima o tercero damnificado. Es decir, la sentencia que se dicta es oponible, la sentencia que se dicta hace cosa juzgada respecto al asegurador y le es ejecutable en la mediación. La facultad de citar en garantía por el asegurado debe cumplirse también antes de la apertura a prueba. Y finalmente, para terminar, seguro responsabilidad civil, otro problema para agregar a la lista. Y es el tema de la naturaleza jurídica de la citación en garantía. Es decir, la citación en garantía es un instituto procesal que está previsto en la ley de fondo, pero se discute cuál es su naturaleza jurídica. Y principalmente se discute si es una acción directa o no es una acción directa. ¿Cuál sería, digamos, la cuestión principal de si es acción directa o no es acción directa? Si se tratara de acción directa, el asegurado, la víctima o tercero damnificado podría demandar solamente al asegurador sin necesidad de demandar simultáneamente al asegurado. Se podría solamente promover la demanda contra el asegurador y seguir todo el proceso solamente en contra del asegurado. Pero si sostenemos que la citación en garantía no es una acción directa, la cuestión radica en que necesariamente, para citar en garantía al asegurador, debe demandarse también a su asegurado y mantenerse, obviamente, la demanda contra el asegurado, es decir, no desistir durante el curso del proceso de la demanda contra el asegurado. A tal punto que si sostenemos esta tesis, si si la víctima demanda solamente al asegurador y no demanda al asegurado, el asegurador cuando se presenta planteará una excepción, que es la excepción de falta de legitimación pasiva, que lo van a profundizar cuando vean procesal, pero en mis palabras más sencillas, lo que está diciendo el asegurador es: ¿para qué me llamás a este proceso si yo acá no tengo nada que hacer? No hay ningún asegurado mío que esté demandado acá donde yo tenga que mantener la indemnidad de su patrimonio. Es decir, yo no tengo vela en ese entierro. Es lo que dice el asegurador cuando lo citan en garantía y no está demandado el asegurado. Hay debate respecto a si procede ahí la excepción de falta de legitimación pasiva o no. La ley no ha, bueno, esto es una opinión, por eso digo, hay un debate, la ley no ha consagrado la acción directa, en mi opinión, y de gran parte de la doctrina. Algunos la califican como una acción directa no autónoma, pero el efecto es el mismo, es decir, está subordinada a que se demande también al asegurado y los fines prácticos es lo mismo. Me dirán, y bueno, que se demande también al asegurado y nos evitamos problemas. A veces es complejo, el asegurado puede ser que tenga domicilio en algún lugar difícil de notificar, no sé, en el interior de Santiago del Estero, y el asegurador probablemente tiene la sede social en lugares más fácil de notificar, o en Capital Federal, o en Rosario, etcétera, o mismo en las sucursales que pueda tener acá en Corrientes. Y bueno, a veces hay casos más complejos donde uno como actor
¿cierto? Evalúa cómo le voy a correr el traslado de la demanda. Y es por eso que muchas veces los actores, entiendo, se ven en esa situación o en esa disyuntiva de decir, demando solo al asegurador, pero es un riesgo porque, esto ya es consejo, digamos, es un riesgo porque probablemente el abogado del asegurador se presentará y le va a poner la excepción de falta de legitimación pasiva. Así que bueno, una cuestión a analizar, a tener en cuenta y visualizar esta problemática que, reitero, se debate bajo el nombre de cuál es la naturaleza jurídica de la citación en garantía. ¿Estamos? ¿Alguna duda sobre esto? En el momento no, doctora. Bueno. Más adelante seguro que nos surgirá alguna Vamos duda. bien, voy muy rápido. Si voy rápido, díganme. Lo lentezco. A ver cómo le digo. Puedo dar por supuesto. Profe, una consulta. ¿Dónde podemos? Sí. Perdón. Sí, ¿Dónde puedo profundizar sobre esto? ¿Sobre seguro de responsabilidad civil en general o sobre naturaleza jurídica de la citación? Así es. ¿Seguro de responsabilidad civil en general? Sobre el seguro de responsabilidad. Y bueno, la mayoría de los autores en materia de seguro tratan el tema. Distintos autores tienen dentro de los clásicos Alperín, tiene el libro de Alperín Morandi, que son 2 tomos. Esos están, por ejemplo, en la biblioteca. Ya está abierta la biblioteca, ¿no? ¿Ustedes tienen acceso? Sí, creo que sí, pero yo, por ejemplo, soy de Resistencia. Ok. Alperín, por ejemplo, una obra clásica, o sea, por ahí tienen algún abogado amigo. Alperín tiene 2 obras. Tiene una que se llama Lecciones de Seguro, que es un tomo chiquito, pero es muy completo. Pero obviamente es para una lectura general. Después tiene la obra de 2 tomos que fue actualizada por Morandi, que es muy buena, de los clásicos, es decir, Alperín es la estrella que guía en materia de seguro en nuestro país. Y después tienen autores más actuales. Por ejemplo, tienen una ley comentada de López Saavedra, que López Saavedra es un autor que tiene obviamente una posición desde el punto de vista del derecho de seguro estricto. En el otro costado, digamos, en el otro lado del ring, lo van a encontrar a Sobrino, Waldo Sobrino. Bueno, personalmente tengo toda mi posición en contra de lo que él dice, pero lo leo mucho porque para debatir uno tiene que leer el que opina distinto. Obviamente él es una posición totalmente consumeril, bueno, aplicación de todos los principios generales en materia de defensa del consumidor en contra de las normas del seguro, bueno, una posición de ese tenor lo van a encontrar en Waldo Sobrino, que tiene muchas obras en materia de seguro, casi todas actuales, sobre todo seguro y consumidores, que tratan mucho eso. Después, bueno, dentro de lo que es más clásico también encuentran, por ejemplo, la obra de Meili. ¿Quién más le puedo recomendar? Bueno, el doctor T. de Casas, por supuesto, que tiene su obra, tiene una ley de seguros comentada. El de López Saavedra también, una ley de seguros comentada. Y bueno, eso es, dentro de los autores, lo más importante en materia de seguro. Todos tratan, por supuesto, sobre responsabilidad civil. Me estoy olvidando de Stiglitz, por supuesto. Stiglitz una posición bastante más intermedia entre López Saavedra y Sobrino, pero son obras, por ejemplo, de 6 tomos, que como les digo, es toda una materia. Acá lo resumimos en 2 unidades, que son 2 clases, pero es toda una materia y como ven hay un montón de problemáticas. Y después artículos específicos sobre cada una de estas problemáticas que va desarrollando la doctrina y la jurisprudencia, como por ejemplo, yo les subí sobre el artículo 56, y así también sobre esta materia. Van a encontrar artículos de doctrina que tratan estos temas específicos. Pero bueno, eso es un poco el tema de la bibliografía para profundizar si alguno quiere profundizar en alguna cuestión en particular.
El material que yo les dejé en el aula es un material más general, obviamente. Se tratan, digamos, se marcan algunas de estas cuestiones, pero obviamente no están tratadas con profundidad. Y también les he dejado que, fíjense después si funciona porque es del año pasado, el link de una conferencia que dio para nuestra facultad el doctor Fide Casas sobre responsabilidad civil y seguros. Porque obviamente que los cambios en responsabilidad civil, como los que han operado con el Código Civil y Comercial de la Nación, impactan a su vez en el seguro de responsabilidad civil. Así que hay una conferencia que brindó el doctor para nuestra facultad, y que yo les dejé ahí el link en el aula, que no sé si, supongo que debe seguir siendo operativo, es muy interesante, el doctor es muy didáctico, así que ese material lo tienen ahí. Y bueno, cualquiera que quiera profundizar en alguna cuestión en particular, sea ahora o el día de mañana, ya saben, me avisan, y con mucho gusto comparto lo que tengo. ¿Estamos? Muchas gracias, profe. Sí, muchas gracias. Salvo que sean mi contraparte. No, mentira, igual. Ahí ya no. Así que estudien ahora y que les salgan ahora las inquietudes. Así que ahora sí les comparto el motivo. Bien, un poco de humor nada más, para seguir la clase. ¿Estamos? ¿Continuamos? Sí, doctora. Bien. Vamos a pasar con lo que deberíamos haber empezado, que es el seguro de incendio, que entra dentro de los seguros de daños patrimoniales, donde el interés asegurable recae sobre cosas o bienes determinados. Ahora, en materia de concepto de incendio, que vendría a ser el riesgo cubierto, decimos que hay incendio cuando una cosa que no está destinada a consumirse por el fuego, reitero, una cosa que no está destinada a consumirse por el fuego, es dañada por este o por el calor de un fuego hostil. Hostil con H, por favor. Entonces, reitero, hay incendio cuando una cosa que no está destinada a consumirse por el fuego es dañada por este, o sea, por el fuego, o por el calor de un fuego hostil. Es decir, ¿qué significa esto? Que el concepto de incendio como riesgo cubierto en este seguro va a abarcar los daños que haya sufrido la cosa asegurada por la acción directa del fuego, la llama del fuego. Pero tengan presente que el calor que emana del fuego también causa daño. Ahora, acá sí, para ver si la cosa fue dañada por el calor y no por la acción directa del fuego, yo tengo que tener en cuenta que el fuego que produjo el calor, que a su vez dañó la cosa, tiene que ser un fuego hostil. ¿Qué significa el fuego hostil? Que hace ser la pregunta temida en la mesa libre. ¿Qué es el fuego hostil y qué es el fuego no hostil? Bueno, hay paralización generalmente. Es simple, el fuego hostil es el que es susceptible de causar daño porque se ha escapado del control al que se pretendió someter, ¿no es cierto? Cuando se le pretendió dar al fuego un uso normal, ordinario, etcétera, se escapó de control y por lo tanto es susceptible de provocar daños. Ese es el fuego hostil. En oposición al fuego no hostil, que es el que es encendido para el uso ordinario, ya sea doméstico, comercial, industrial, etcétera, pero para satisfacer alguna necesidad, pero que no es capaz de extenderse por sí mismo. Por ejemplo, un fuego no hostil es cuando prendo la hornalla de la cocina, cocino algo, puedo subir, bajar la intensidad de la hornalla y apagar. Eso es un fuego no hostil.
se enciende para satisfacer una necesidad, pero no, se mantiene bajo el control de quien lo ha encendido para realizar ese uso ordinario. Prende una estufa, prende un calefón, prende una caldera, etc. Mientras el fuego se mantenga bajo el control de quien lo ha encendido para satisfacer alguna necesidad, pues bien, hablaremos de un fuego no hostil. Ocurre que del fuego no hostil emana calor y el calor ese puede causar daño, pero ese daño derivado del calor de un fuego estará cubierto el daño causado por el calor de un fuego hostil, que es aquel que se ha escapado del control al cual se pretendió someter y que por lo tanto es susceptible de causar un daño. Es decir, puede ser que yo enciendo la hornalla y que por un defecto de ese fuego escape del control y ahí pasa a ser un fuego hostil. ¿Se entiende o no cuándo es hostil y cuándo es no hostil? Sí. Aunque para mí personalmente el fuego de la hornalla es hostil siempre. La cocina es hostil para mí. Sí, doctor. Es un campo hostil. Pero bueno, eso ya es algo personal. Bien. Pero la cuestión de ver si era fuego hostil o no hostil tiene que ver con los daños emanados del calor. Eso es para que ustedes tengan en cuenta. Por lo tanto, reitero, no queda comprendido en el riesgo los daños causados por el calor de un fuego no hostil, por ejemplo, el calor de estufa, de caldera, de hornallas que se mantengan bajo control, ni tampoco la del uso ordinario del fuego, el típico ejemplo que se da, un traje que es dañado, o una cortina que es dañada por un cigarrillo. Eso no queda comprendido en el concepto de incendio y de riesgo cubierto. Sí, el riesgo incluye la explosión, los daños por explosión y los daños por rayo, aun cuando no provoquen incendio, porque la ley los equipara, salvo pacto en contrario. ¿Qué quiere decir que la ley equipara? Por ejemplo, si se produce hay una cobertura de incendio y se produce una explosión y no hay incendio, pero hay una explosión que causa daño, se entiende que es un riesgo cubierto, salvo pacto en contrario, o sea, salvo que haya un pacto que excluya la explosión. Porque, reitero, la ley equipara el riesgo de incendio a explosión y rayo, aun cuando en explosión y rayo no esté vinculado con un incendio, salvo pacto en contrario. Se excluye el incendio provocado por terremoto, esto es un clásico en el seguro de incendio, aunque bueno, nosotros como no somos zona de terremoto, no lo solemos tener muy en cuenta. También se excluye el incendio causado por guerra civil o internacional, y quizás más importante para nosotros, el incendio causado por motín o tumulto popular. En esos casos, en tumulto popular, a veces esos vándalos causan incendios, bueno, está excluido. Queda comprendido el incendio cuando se debe a la culpa del tomador o a un hecho doloso o culposo de terceros. El incendio provocado por terceros está cubierto. Lo que no está cubierto es el incendio provocado por dolo o culpa grave personal del asegurado. Es decir, yo contrato el seguro de incendio sobre mi vivienda y provoco dolosamente el incendio. Yo asegurado. Eso no está cubierto. Tampoco está cubierto si el incendio es provocado por el vicio propio de la cosa, salvo pacto en contrario. Ven que son aplicaciones de esos principios que vimos más anteriormente, y esto tiene que ver con ese ítem que dice extensión del riesgo. Y en cuanto al siniestro, que está vinculado también, como decimos, será aquel que ya sea que se deba a un hecho culposo del tomador, el incendio, o que el incendio se deba a la culpa o el dolo de terceros. Ahora, respecto a la indemnización, se
se va a indemnizar, obviamente acá ha sido el siniestro, los daños causados a las cosas aseguradas por la acción directa al fuego, por el calor, recuerden siempre que hablamos del calor del fuego hostil, por las medidas de salvamento, esto es, muchas veces se causan daños a las cosas aseguradas por las medidas de salvamento para evitar mayores daños. Como puede ser, supongan un edificio que está asegurado contra incendio, hay que demoler una pared para que se pueda ingresar por los bomberos y extinguir el fuego. Entonces esos daños, o el daño que causa la propia acción del agua, o la espuma que se usa para extinguir el fuego, todos esos daños causados por las medidas de salvamento quedan comprendidos en la indemnización, como así también el valor de las cosas que se hubieran perdido durante el incendio. Lo que va a indemnizar son los daños materiales derivados de esto, no así los llamados daños. Antes le decíamos daños inmateriales, hoy el código habla de los daños extrapatrimoniales, por ejemplo, el famoso daño moral, eso no se indemniza. Tampoco se indemniza el lucro cesante, salvo pacto contrario. Respecto a la indemnización, miren puntualmente cómo se calcula la indemnización según qué sea la cosa asegurada. Por ejemplo, luego ustedes profundizan con el material, pero les doy un ejemplo, los edificios, si el asegurado es un edificio, se indemniza, ¿cómo calculo la indemnización? Teniendo en cuenta el valor del edificio al momento del siniestro. Ese es el principio general. Salvo que se hubiere pactado una cláusula valor a nuevo, que es una cláusula donde la indemnización se va a calcular por el valor de reconstrucción del edificio. Es decir, no el valor del edificio al tiempo del siniestro, sino el valor necesario para la reconstrucción del mismo. Eso es una cláusula valor a nuevo, obviamente hay que estar expresamente pactada. Si no, la indemnización se calcula, reitero, teniendo en cuenta el valor del edificio al tiempo del siniestro. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los muebles, maquinaria, etcétera, donde al principio la indemnización se calcula teniendo en cuenta su valor al tiempo del siniestro. Pero puede pactarse una cláusula valor a nuevo. Entonces ahí la indemnización se calcula por el valor de reposición de ese bien. Luego ustedes profundicen cómo calculo si es materia prima, cómo calculo si es mercadería que fabrica el propio asegurado, si es otro tipo de mercadería que tiene por ejemplo para revender. Y de ese cálculo que voy a hacer de la indemnización, se van a deducir, o sea, resto, los bienes que se hubieran salvado. El valor de los bienes salvados se resta para obtener cuál es la indemnización que debe abonar el asegurado. ¿Alguna duda con esto hasta acá?